Ramsés, qué alegría verte y compartir este espacio virtual. Tú aguantando frío en Canadá, lo siento mucho. Disfrutando de la calidez de tu música y yo sé que siempre estás conectado con nosotros. Sí, muchísimas gracias, Elizabeth, por darme también esta oportunidad de poder conversar. Y sí, pues ahorita está un poquito, la primavera está entrando, pero aún está fresco, ¿verdad? Ahorita creo que estamos a cero, entonces ya está bonito. Ah, y pues para mí pues siempre es un honor poder conversar contigo y siempre el hilo que me mantiene unido a nuestro querido El Salvador, ¿verdad? Ramsés, hemos sido amigos por muchos años. Te conocí cuando era jovencito en la orquesta de guitarra de la Fundación María Escalón de Núñez y bueno, siempre estuviste con los discípulos de Mangoré y siguiendo esas inquietudes. Luego yo sé que comenzaste a recopilar música que si no pues hubiera perdido. Y desde Canadá, tú sos uno de los que más ha promovido el rescate de la música de compositores salvadoreños. Cuéntanos a dónde te ha llevado todos estos años de investigación. Bueno, fíjate que sí, durante los últimos 20, justamente cuando iba con don Candio Morales a la Fundación Escalón de Núñez, eh, gracias a él fue que yo comencé realmente a conocer y a compilar un poco de música, y él me introdujo a los otros discípulos de Mangoré, y especialmente con el maestro Cecilio Orellana y los hermanos Andrino, que eran los que tenían ciertos manuscritos de José Escolástico Andrino. Y ellos fueron los que me entregaron los primeros documentos, justamente los hermanos Andrino, de Escolástico Andrino, de 1854 creo que son los documentos. Y después se fue extendiendo, pues, el maestro Cecilio Orellana, el maestro Sabino de Odanes. Y a la final me vine a dar cuenta que había mucho por hacer. Es decir, porque ellos me hablaban de sus maestros, los maestros de la época, y que yo no tenía idea, ni tenía documentos donde poder a estudiar sobre ellos o conocer sobre ellos más que lo que me comentaban ellos. Entonces fui compilando material que ellos me iban entregando, y con el pasar de los años, pues ya más de 27 años más o menos compilando todo esto, se ha logrado hacer un archivo bastante numeroso, y quizás no es grande, pero sí importante porque tiene ciertas cosas claves, digamos así, que tienen que ver con la historia musical del país, ¿verdad? Y eso pues me ha llevado a editar cierta música de compositores salvadoreños que le he compartido a instituciones en el país, nacionales como privados, a muchos jóvenes, estudiantes, gente que ha estudiado su doctorado fuera del país y que no son salvadoreños, sino que costarricenses, unos estadounidenses, mexicanos que están en Australia, que necesitan información sobre la música de compositores salvadoreños específico, y una especialmente dos que estaban haciendo los trabajos sobre las mujeres en la música latinoamericana y no encontraban sobre la mujer en El Salvador, ¿verdad? Entonces proporcioné eso también. Entonces sí se ha abierto un poco, pero es mucho el trabajo. Es decir, es de una vida. Y lógicamente, pues tampoco uno nunca tiene fondo para hacer eso. Es decir, todo lo que hago lo he hecho de mi propio fondo, ¿verdad? Las grabaciones, la digitación y todo lo demás. Entonces, lo que hace que se haga un poco más lento el proceso. Aún la digitalización es un trabajo enorme, pero de una enorme satisfacción. Entonces, con el tiempo también, después de editar música para piano o música para orquesta, dije, bueno, lo más fácil ahorita, o lo más viable ahorita, no fácil, pero lo más viable es hacer una música o grabar para guitarra, porque eso lo puedo hacer yo, porque solo es un instrumento. Pero si quiero grabar para orquesta necesito muchos músicos, ¿verdad? Y entonces comencé a hacer una pequeña selección de obras para piano, para guitarra. Se me fue lo de piano porque justamente comencé hace unos años a hacer un álbum para piano de compositores salvadoreños, que solo grabamos 3 piezas aquí en Canadá.
Entonces para guitarra, y ese es el álbum que acaba de salir, ¿verdad? De música de compositores para guitarra salvadoreños, volumen 1. Y es difícil a veces hacer una selección porque hay mucho material, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, hay que sacar lo que se pueda y con el tiempo que se pueda, ¿verdad? Y Pero estoy muy contento. Perdón, es como un paseo también este álbum tuyo por las señas de nuestra identidad. Yo diría que es hasta como un diálogo, un coloquio. Sí, justamente, fíjate que ayer estaba conversando con alguien al respecto y me decía, ¿cuál es la cultura salvadoreña? Y sobre todo nosotros que estamos en el exterior, dentro de dentro de esta situación que se encuentran muchos salvadoreños afuera de la identidad. Entonces, pero ¿cuál es la identidad salvadoreña? Entonces estábamos conversando y me comenzamos justamente eso sobre la música. Bueno, mira, el archivo Calderón, pero la mayoría de esa música es música europea. Y decía, bueno, y ese es un punto importantísimo, ¿no? Porque nosotros, aunque sí tiene elementos armónicos y los instrumentos definitivamente, nuestra gente lo tomó como suyo. Y cuando me refiero a lo tomó como suyo, fue el caso de poder imprimir el sentimiento netamente coloquial. Y, por ejemplo, escuchamos una de las piezas que era un vals del maestro Napoleón Rodríguez. Es un vals que no es un vals comparado con lo que hizo, por ejemplo, Tárrega o con los que hizo, por ejemplo, otros compositores europeos, sino que un vals netamente que refleja un ambiente nuestro, un ambiente coloquial, un ambiente nacional, claro, con el formato de vals, pero con un sentimiento netamente salvadoreño y que se le podría decir acampesinado, digámosle así, pero no, es decir, es algo netamente coloquial. Y así, el único que yo podría decir que es diferente es el de José Escolástico, perdón, el de Rafael Olmedo, en que su música en general, tanto música sacra, como música, los minuetos que hizo, eso es netamente, y uno ve como un clásico tardío en El Salvador, netamente, se escucha todo, es clásico tardío. Claro, su maestro fue Escolástico Andrino, ¿verdad? La escuela clásica, clásica. Pero lo Eh, demás, perdón. Ramsés, ¿cómo se explica ese fenómeno que siempre íbamos como desfasado con lo que estaba pasando en Europa? O sea, el vals se había pasado y nosotros estábamos explorando. Oí música como Bajo el Almendro y mismo lo que tú reflejas en tu álbum. ¿Cómo Sí, explica? fíjate que es algo muy interesante porque acordémonos que El Salvador realmente nunca fue un centro cultural fuerte en Centroamérica, aunque siempre hubo mucha potencia, ¿verdad? Y eso está clarísimo, es decir, por la cantidad de producción que se hizo en las ramas de las artes, y en especial tanto en la pintura como en la música. Ah, pero muy diferente a Guatemala y México, por ejemplo, o Costa Rica, en el que fueron centros que vinieran directamente de Europa y que invirtieron a cierto punto en ello, ¿verdad? En El Salvador pues ya venía un poco más tardío casi todo eso. Uh, y yo creo también lo otro, mira, es el sentimiento de nuestra gente. El sentimiento de nuestra gente es bien romántica. Nuestra gente es de mucho corazón, aunque siempre tiene pues ese agravio que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa fuerza, pero siempre nuestra gente es de mucho sentimiento, de mucha jovialidad. Y nuestra gente, por eso, toda la música que se escucha es de dolor. Y me recuerda algo muy interesante esa pregunta. Fíjate que a Mangoré le hicieron una consulta en El Salvador y eso está en una entrevista que le hicieron. Y él decía, maestro, ¿y el que va a ejecutar de compositores salvadoreños? Y él ya tenía pues las piezas tanto de Rafael Olmedo como las de Felipe Soto y los compositores de la época. Y él dice, a lo mejor voy a tocar Siempre Sufriendo de Felipe Soto, dice.
Y, y es porque yo quiero ver el sentimiento, es el sentimiento del pueblo, es una melodía que tiene que ver con el sentir de la gente. Y eso es muy interesante, porque eso es justamente lo que se identifica con nuestra gente, ¿verdad? Pero no es como un sentimiento de sufrimiento fatalista, sino que al final siempre nos redimimos y siempre encontramos algo que nos hace superar ese sufrimiento. O sea, a pesar de, somos felices, creo yo. Sí, claro, claro. Es decir, él decía siempre, en el caso de esto de Barrios, se refería a la pieza en sí de Felipe Soto, que es una pieza realmente, él le puso siempre sufriendo, pero es una pieza realmente bien romántica, ¿verdad? Y eso es nuestra gente es muy romántica, es bien emotiva, esa es la palabra, muy emotiva. Entonces, alguien que se le... Y por eso es que tiene influencia muy grande ciertos aspectos de la música o ciertos tipos de música en nuestra gente, eh, que nuestra gente la toma muy rápidamente. Las marchas, por ejemplo, que se hicieron, las marchas, hay una pieza que justamente que grabé de Domingo Santo, que es una marcha, Dios, Unión y Libertad. Y eso tenemos también por los régimen que hubo militar, ¿verdad? En nuestro país, desde el inicio, desde que El Salvador fuera Salvador y mucho antes, ¿verdad? Hasta, bueno, hasta más reciente. Entonces siempre se escribían para quienes estaban, por decirlo así, en el poder, porque a veces eran los patrones. Y esta marcha igual, es una marcha, pero es una marcha que tiene un sentimiento bien nuestro, bien coloquial. Es algo que para muchos pudieran decir, mira, pero eso no tiene cierto valor, ¿verdad? No es como lo europeo que tiene esto, pero eso es lo que tiene una representación nuestra y eso es lo rico, en mi opinión. Y por la otra parte también, aparte de ejecutante, eres compositor y yo sé que todo esto que has recopilado ha tenido una gran influencia sobre ti, pero tú estás viendo nuestro país de la lejanía, a veces con un poco de añoranza, pero también puedes tener como la vista amplia en ese sentido. Cuéntanos un poco sobre también tus obras y tus composiciones. Sí, fíjate que sí. Yo en El Sabor siempre quise escribir y a veces uno no sabía cómo, yo no sabía cómo, entonces me costaba a veces. Y fue pues luego que ya tenía las herramientas para poder escribir o para poder plasmar ciertas nociones que se dio. Y yo creo que cuando falleció mi hermana fue cuando dije, ok, esta es la primera pieza que voy a escribir para ella, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que mi forma de escribir siempre tiene que ver con algo externo, es decir, con un motivo externo, tanto ya sea obra para orquestas, o ya sea música vocal o música que he hecho para cine, o simplemente música para guitarra, ¿verdad? Pero siempre hay un motivo externo que me lleva, ¿verdad? Lo de Anastasio Aquino, bueno, era la vida de Anastasio Aquino. Entonces, es fascinante porque tú estás leyendo y al momento estás escuchando musicalmente todo lo que va pasando, lo que va narrando la letra, es algo fantástico. Y de igual forma pasa pues con los otros instrumentos, ¿verdad? En el caso de la guitarra. Y de la guitarra, pues sí, he compuesto hay un álbum que está justamente también al aire de música mía para guitarra. Estoy en planes de grabar ahorita, gracias al Consejo de las Artes de Canadá, que siempre me ha apoyado para escribir. Ahora para grabar el concierto para guitarra y orquesta de cuerdas mío, entonces estoy en eso. Tengo otros de los proyectos en los que estoy trabajando, que es un álbum de las obras de Mangoré, desde el punto de vista pues que nos enseñaron nuestros maestros. Y el otro álbum mío de obras mías que van en camino, ¿verdad? Y a todo esto, pues, ya se le agrega a las obras de la investigación de la música salvadoreña.
Pero mira, sí, yo anoro mucho a mi país. A nuestra gente, ese calor, esa forma, pero también añoro, ¿sabes? A mis viejitos. Y que pues lógicamente ya se fueron, ¿verdad? Pero esas conversaciones que se tenía con ellos, de irnos a sentar, tomar un té y conversar, simplemente conversar, cosa que ya muy poco se da. Y muy poco se da aún con los jóvenes de ahora, ¿verdad? Ya esa parte casi romántica o romantizada, podrías decir así, sobre la bohemia cultural, es muy poco se está dando ahora, ¿verdad? Y eso sí lo extraño mucho. Y aquí pues hacemos eso con ciertas amistades. En la casa siempre, nuestra casa siempre es un centro cultural, siempre vienen muchos artistas de todas las áreas, pero, pero sí, yo siempre he dicho y digo que hasta que muera, yo siempre voy a estar comprometido culturalmente con nuestro país, ¿verdad? Ramsés, y finalmente, porque sé que te tengo que dejar ir a dar clases, eh, dinos acerca de ese sentimiento. Es un obsequio que nos está dando, eh, diciéndonos, ahí estoy. ¿Qué es ese sentimiento que tú quieres que nosotros captemos con este obsequio que nos das, con este primer álbum? Mira, yo creo que estar quizás consciente de que tenemos material, de que nuestra gente ha producido, hay dos cosas interesantes, que es la parte identitaria de lo que pertenecemos. Es decir, El Salvador como nación es una nación muy rica y que tiene mucho potencial, que tiene mucho material cultural en todos los aspectos, pero que tenemos, por alguna razón, durante el pasar de los años, siempre hemos absorbido muchísimo de otras culturas o de otros países. Y yo quiero que con esto pues poder decir, miren, nosotros tenemos material acá también que podemos escuchar y está disponible para quien lo quiera escuchar y quien lo quiera ejecutar. No solo hablando de la música de compositores o mal llamada académica, pero nuestra música tradicional, nuestra música de las cofradías, nuestra música que se escuchan en los pueblos, y eso es parte de nuestra identidad cultural. Independientemente de donde nos encontremos, esto es lo que nos hace parte nuestra, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, para mí es una pequeña contribución de poder decir, ok, aquí tenemos esto, y por lo menos yo, de mi parte, y digo, ok, yo ya estoy cumpliendo con ese compromiso que dije también a mis maestros que iba a hacer, pero va dejando esto para las futuras generaciones, porque también si uno no deja algo, o si uno no deja eso, se pierde. Y no la futura o la juventud o todos consumimos lo que se nos da, al menos que tengamos un poco un estado de conciencia abierto. Entonces nosotros buscamos ciertas cosas. De lo contrario, consumimos lo que se nos da. Entonces aquí hay algo más que se puede consumir, que se puede disfrutar, pero es algo nuestro. Es algo que ha producido nuestro país. Que nuestro país no solo produce violencia, ¿verdad? Como se sabe, pero tenemos muchísimo para producir. Ramsés, queda agradecerte y también invitar a todas las personas a disfrutar de tu álbum. Por supuesto que va a estar sonando en Radio Clásica y lo queremos dar a conocer con mucho orgullo. Y bueno, te agradecemos por este gran, inmenso aporte tuyo. No, muchísimas gracias a ti, y quiero aclarar, porque a veces cuando yo lo puse, quiero agradecer y aclarar también con todos. Agradecer porque me felicitan, pero realmente no. Cuando es obra mía que yo escribo, sí, bueno, gracias por las felicitaciones, ¿verdad? Pero más bien aclarar que yo simplemente me he dado la tarea de compilarlo y de poderlo grabar. Pero este es algo nuestro, es algo que ustedes mismos, que todos se tienen que felicitar y decir, hey, sí, tenemos algo lindo, ¿verdad? Pero que lo apropiamos, ¿verdad?
¿verdad? Yo creo que eso es lo que quiero. Gracias a ti por el tiempo y espero que todos pues que lo puedan disfrutar. Gracias a ti, Ramsés, y que disfrute de la primavera. Gracias.